Buenas tardes nuevamente, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente tenerlo juntamente con nosotros a través de este medio y poder seguir compartiendo estos momentos de enseñanza y de rica producción, vamos a decirlo así, de la palabra hacia nuestras vidas. Quiero tomar un tiempo de oración para que en esta última sesión que tenemos, que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, pueda guiarnos y sobre todo podernos entender al 100% lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir a través de estos textos. Señor, te doy gracias por el tiempo que tú nos permites tener. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y haz que cada palabra que sale de tu boca, Señor, sea, Señor, llenando nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, es un placer nuevamente estar con ustedes. Seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Esta vez llegamos al capítulo 3 y habíamos estudiado ya 4 de las 7 iglesias que estamos tratando. Seguimos siempre en las cosas que son. Recuerde que estaba separado en las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de venir. Entonces ahora estamos en las cosas que son y vamos a dar los detalles de lo que fue la iglesia o la carta a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. El capítulo 3 de Apocalipsis contiene las cartas dirigidas a estas 3 iglesias. Como ya se ha sugerido, es mejor entender las 7 cartas en un sentido literal o histórico. Tocante a la aplicación, sin embargo, se sugiere que las 7 iglesias señalan las 7 condiciones que han existido simultáneamente a través de la historia de la iglesia. Amén. Y comenzamos leyendo el capítulo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis, donde nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nos detenemos ahí en el versículo 1 y primeramente, como ustedes saben, siempre hay un destinatario, la descripción, la acusación, la exhortación, la advertencia, el reconocimiento y lógicamente que también hay una promesa. En esta parte vamos a ver el destinatario. En el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice: por el siglo VI a.C., Sardis era una de las ciudades más poderosas del mundo conocido. Hasta el año 549 a.C. fue la capital del reino de Lidia. Sardis estaba estratégicamente situado, de modo que sus habitantes se sentían seguros, considerando la ciudad inexpugnable al ataque de otros ejércitos enemigos. Sin embargo, Sardis fue capturada por los persas en el año 549 a.C., destruida por los jónicos en el año 501 a.C. y conquistada por Alejandro Magno en el año 334 a.C. Sardis, además, era un centro por la adoración de la diosa Cibeles. Otro nombre para la diosa era Artemisa. Dicha diosa pagana era asociada con la fertilidad y era invocada por las mujeres a la hora del alumbramiento. La ciudad de Sardis era también el punto de encuentro del sistema de caminos de la antigüedad y el centro de la producción de lana y de tintes. Amén. Hasta ahí una pequeña reseña histórica de lo que era Sardis y dónde estaba ubicada y quién fue realmente esta posición. El que tiene, dice, los espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerde que habíamos tratado un poquito esa parte de las 7 estrellas y de los 7 espíritus. La expresión el que tiene es un principio presente, voz activa y sugiere acción continua, además de control y dirección. Los 7 espíritus es una referencia de la plenitud del Espíritu Santo. El genitivo de Dios sugiere la doctrina de la procesión del Espíritu, es decir, de la relación
sed eterna entre las tres personas de la Trinidad. La mención de las 7 estrellas apunta al hecho de que el Señor tiene control sobre las 7 iglesias y hace estrictamente responsable de responder ante una provisión espiritual tan abundante. Amén. Entonces, esa prácticamente nos enseña y nos habla de lo que es que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice. Pero dice algo interesante también. Yo conozco tus obras, que tienes nombre y de que vives y estás muerto. ¿Ok? Yo conozco tus obras. Aunque recuerde que la iglesia de Sardis atraviesa por este momento una profunda crisis espiritual. En realidad, pudiera decirse que estaba espiritualmente muerta y agonizante. Solo el Señor, a través del Espíritu Santo, podría revivir aquella congregación y sacarlo de su letargo y de su decadencia. Amén. Sardis estaba pasando por una situación muy complicada. Así es que pongamos mucha atención al texto bíblico, a lo que el Señor está diciendo en este mensaje. Dice, yo conozco tus obras. Esta frase apunta a la omnisciencia del Señor. Él tiene conocimiento absoluto y perfecto de todas las cosas. Yo conozco tus obras, ¿sí? Cuando habla de la omnisciencia, quiere decir que prácticamente el Señor conoce todo. No hay nada oculto debajo del sol que no sea conocido por nuestro Señor. ¿Ok? Eso hace que cada uno de nosotros tengamos una vida alineada con el Señor. Porque nada le podemos esconder. Nada puede ser escondido debajo del sol, dice su palabra, ante los ojos de Jehová. Amén. Por eso, dice, esta frase apunta a la omnisciencia del Señor. Amén. Y dice, que tiene nombre de que vives y estás muerta. Es probable que esta declaración refleje la condición misma de los habitantes de Sardis. ¿Por qué? Cuando el Apocalipsis se escribió, ya la gloria y la fama de la ciudad de Sardis habían pasado a la historia. Es probable que los habitantes de aquella ciudad continuaran manteniendo el orgullo de la gloria pasada sin tomar en cuenta de que vivían en una situación diferente. Hermano, si hay la peor cosa es justamente eso, vivir de las historias pasadas. No olvide que cuando nosotros llegamos a Jesucristo dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y vivir del pasado ya no nos interesa. Entonces, Sardis se encontraba en una situación así, prácticamente viviendo de sus historias pasadas. Entonces, el Señor se pronuncia en una cuádruple acusación contra la congregación de Sardis. Primero, dice, en primer lugar, Sardis tenía una falsa reputación de vida. Dice, un nombre, ¿de qué vives? Dice la palabra. Sugiere que quienes contemplaban la congregación de Sardis, deducían que era una congregación cuyos signos vitales eran aceptables. Pero tal vez era una asamblea que vibraba con actividades, predicaciones, programas y conferencias, pero en lo que concernía a Cristo estaba tan muerta como un cementerio. El hacer tantas cosas dentro de una congregación, pero olvidar al creador de esta congregación, por el cual nosotros vivimos, por el cual nosotros hacemos, eso hace que nos identifiquemos prácticamente con la iglesia de Sardis. No puedes separar dos cosas. Sí es necesario eventos, sí es necesario predicaciones, sí es necesario conferencias, sí es necesario programas, pero no olvidemos que Cristo es el centro de todo eso. Si no está Cristo en todo eso, de nada nos habrá servido haber hecho todo eso. Sardis se encontraba en esa realidad por el momento. La congregación de Sardis solo vivía en apariencia, pero en realidad, en lo que Dios se refiere, estaba muerta. Ellos decían que estaban vivos, pero Dios y Jesús tenía otra visión de ellos. Para Jesús ellos estaban muertos.
Por eso dice la segunda acusación contra Sardis era: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y ahí quiero hacer una pauta y quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, queridos hermanos que nos miran y que visionan esta enseñanza a través de este medio. Cuando dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, yo quiero transformarla en pregunta, quiero lanzar un interrogante a cada uno de ustedes y que nos hagamos ese cuestionamiento y digamos: Señor, es que mis obras son perfectas delante de ti. ¿Por qué estoy haciendo las obras? ¿Para que me vean? ¿Porque necesito mostrarme? ¿O porque yo quiero ser utilizado o estoy siendo utilizado por nuestro Señor? Nuestras obras van a hablar mucho de nosotros, pero también el Señor va a pesar esas obras. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo hago? Eso es muy importante que tomemos en cuenta. Y aquí el Señor dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y dice: obsérvese que el tiempo perfecto del verbo hallar, el Señor ha buscado, pero no ha hallado las obras de los creyentes de Sardis perfectas. Extraño, pero verdadero. Sardis se había ocupado más de los programas y de los eventos de la iglesia, pero se había olvidado de quién era el centro de todo eso. Las obras de los creyentes de Sardis estaban faltas de aprobación divina. ¿Por qué? Porque evidentemente no eran generadas por una fe genuina. Lo que se reprocha no es la cantidad, sino la calidad de las obras de aquella congregación. No es cuánto tú hagas por el Señor, sino con la calidad por la que lo haces. Esa falta de fe muchas veces en lo que hacemos hace que nuestras obras no sean válidas, no tengan peso. Tu fe tiene que ser efectiva, tiene que ser viva, pero al mismo tiempo tiene que tener un sello de Dios que acompañe esas obras. Amén. Sardis había perdido eso. Y tenemos la tercera acusación, que tiene que ver con la debilidad de la vida espiritual de la congregación. El Señor manda a la congregación que afirme las otras cosas que están por morir. Amén. Los tiempos verbales lo describen como algo que estaba a punto de morir en el pasado y continuaba el proceso hasta el presente con la inminente posibilidad de perder la última señal de vida. ¿Ok? Entonces, la tercera acusación, las otras cosas que están por morir. Había algo que todavía estaba vivo y que poco a poco se estaba dañando y que prácticamente se estaba conduciendo hasta la muerte. ¿Dónde está tu vida en esta tarde o en esta mañana, tal vez en esta noche cuando tú nos estás mirando? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde están tus obras? ¿Qué es lo que estás haciendo de ellas? ¿Dónde está tu fe? ¿Es que todavía huelen a vida o huelen a muerte? Amén. Y por último, dice la cuarta acusación a la congregación de Sardis de tener solo unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Sí? Esto nos quiere decir que de todas maneras la iglesia tenía una reputación de estar viva, pero solo algunos de sus miembros vivían en consonancia, vamos a decirlo así, a la vida espiritual que tenía la iglesia. La mayoría de sus miembros eran una contradicción de lo que ellos como iglesia pretendían ser. Ellos decían: estamos vivos. Ellos decían: somos correctos, somos rectos. Pero lo que se mostraba o lo que se veía de afuera no era lo que ellos pretendían. Amén. Seguimos en el versículo 3. Dice: por eso estos versículos contienen una quintuple exhortación de parte del Señor para la asamblea de Sardis y para todos los creyentes, incluso hasta el día de hoy. Es importante observar los tiempos verbales en cada exhortación. Y primera exhortación que dice: sé vigilante. Amén. En el versículo 2 dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces dice: sé vigilante. Primera exhortación.
La exhortación es a que despierte de su anestesia espiritual y continúe vigilando. Sé vigilante. Alguien que vigila no duerme. Alguien que vigila es alguien que está atento a todo lo que está pasando. Entonces, estar vigilante, estar atento, a estar vigilando en este momento era importante para la iglesia de Sardis. Una vigilancia constante de los enemigos que asedian a los creyentes es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. ¿Sí? ¿Quieres estar seguro espiritualmente? Vigila. ¿Cómo se vigila? Diría hermano. ¿Cómo vigilamos? No dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de leer la palabra, que eso alimenta nuestra alma y nos permite estar vigilante a los asedios de nuestros enemigos. Amén. No olvide que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros descuidamos nuestras vidas, nuestro proceder y no estamos vigilantes, lógicamente podemos ser devorados por ese león. Amén. Dice, y afirma las otras cosas que están por morir. Afirma significa ser firme, o sea, fortalecer. Esta forma verbal sugiere la urgencia de la acción, o sea, algo urgente. Los creyentes de Sardis debían actuar de manera decidida con toda urgencia. No tenían que perder tiempo. Las otras cosas, dice, mejor las cosas que restan pudieran parafrasearse como aquello que sobrevive. Todavía había las otras cosas, las cosas que sobreviven. Entonces tenían que afirmar las otras cosas que están ahí por morir, pero tendrían que afirmar también las otras cosas. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El texto griego dice literalmente, recuerda por lo tanto cómo has recibido y oído. La exhortación es sin duda un llamado a persistir en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuáles son las bases doctrinales por las cuales nosotros nos mantenemos? Permanecer en eso, hermano, es primordial en este tiempo, porque tantas cosas, tantas doctrinas falsas que se han presentado y que han nacido en este tiempo, van a hacer que la iglesia sea confundida. Pero ahí está nuestra decisión de poder permanecer en las cosas fundamentales y doctrinales que nos permiten permanecer en el camino del Señor. Y no movernos como hoja que lleva el viento a todo lado y ser llevados de un lado para otro sin entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Eso es importante, guardar los fundamentos por los cuales nosotros hemos creído doctrinalmente desde el principio de nuestra conversión. Amén. Entonces, dice, el creyente ha recibido el regalo de la salvación por la fe en Cristo y es el sello de la presencia del Espíritu Santo sobre la misma base. Recordar constantemente tanto el regalo de la gracia recibido por la fe en Cristo como las instrucciones recibidas tocante a la práctica de la fe debe ser una asignatura prioritaria para la vida del creyente. Amén. Dice también algo muy interesante después de esto, acuérdate pues lo que has recibido y oído, pero también dice, y guárdalo, ¿sí? ¿Y por qué tiene que guardarlo? Porque guardar algo nos permite eso preservar. Si nosotros guardamos algo nos permite preservar, y preservar nos permite tener algo que nos podemos utilizarlo para después y poder construir, hacer, comer o vivir. Amén. Y dice, preserva, consérvalo, pero también dice, y arrepiéntete. El verbo arrepentirse, recuérdese que habíamos tratado un poco esa parte de esa palabra, arrepiéntete, ya lo habíamos visto en otros textos, otros versículos anteriores. Habla de la urgencia, del cambio de manera de pensar acompañado de un cambio de comportamiento. No solamente del cambio de pensar, sino también de comportamiento. Arrepiéntete. Los creyentes de Sardis tenían una necesidad urgente de arrepentirse. Hermano, si nosotros no tenemos una vida alineada con Dios, hay una urgencia de arrepentirnos. Y cuando digo una urgencia, tiene que ser rápido. Uno cuando dice, voy a llevar a alguien a las urgencias, no es que va a esperar 3 horas o 4 horas para ir, no, vamos a llevarlo. No. Cuando es una urgencia tiene que ser
rápido. Entonces, la urgencia de encontrar un arrepentimiento genuino de la iglesia de Sardis era necesaria. Y hace un llamado también a cada uno de nosotros, que si tenemos que arrepentirnos y estar alineados con Dios, tiene que ser algo urgente, hermano. No deje para mañana, como dice el viejo dicho, lo que puedes hacer hoy. Amén. Seguimos. También dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con estas solemnes palabras, el Señor advierte a la congregación de Sardis el peligro al que se abocaban. Despiertas o velar, ¿sí? Estar despierto, estar vigilante nuevamente, tocamos la palabra. Esta expresión denota sorpresa. Vendré sobre ti como ladrón. Esto es interesante porque nuestro pastor hablaba este fin de semana que pasó, que un ladrón no toma cita para llegar a su casa. No dice, bueno, a la casa de Juan Palote, como dice nuestro pastor, a tal día y a tal hora voy a pasar para poder robar. Deje abiertas sus puertas, deje acomodadas todas las cosas que son de valor sobre la mesa, así no pierdo mucho tiempo. Un ladrón no hace eso. Un ladrón va a llegar en el momento menos pensado. Por eso dice en el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, si el Señor nos está dando una advertencia, el Señor sí nos advierte. Dice, cuidado, que yo voy a venir como ladrón en la noche. No nos da una cita, pero nos dice cuidado. Hagamos cuidado, atención de lo que el Señor nos está diciendo. La pregunta ¿es que estás esperando al Señor? ¿Es que estás dispuesto a que el Señor pueda venir en esta noche y que te digas, ven, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor? ¿Estás dispuesto a eso? Que un abrir y cerrar de ojos, si en esta noche viene el Señor, te puedas ir con Él. Hagámonos esa pregunta. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso tenemos en el versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Pero esa pequeña preposición destaca un contraste fuerte con lo dicho anteriormente. Cierto que era una minoría, pero había un remanente fiel en Sardis, que no había contaminado sus vestiduras, es decir, andaba en santidad delante del Señor. Había esa pequeña excepción a la letra, como se puede decir. Y dice, pero muy interesante lo que dice más acá, porque dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, la expresión en vestiduras blancas habla de la pureza y santidad que Dios exige para su vida, para mi vida, para todos aquellos que quieren entrar en su presencia. Hermano, sin santidad nadie verá el rostro del Señor, dice su palabra. Si algo que tenemos que hacer o tomar como advertencia en este mensaje es justamente eso, que nuestras vestiduras permanezcan blancas, que estén siempre blancas, para que el día que el Señor nos llame no haya mancha, no haya nada de que tengamos que arrepentirnos y después sea el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra del Señor. Amén. Dice, ¿y por qué estas ropas blancas eran necesarias? Dice, porque dice el texto, porque son dignas, ¿sí? Si usted va al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10, vámonos un momentito. Si usted quiere conmigo, por favor, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10, ¿qué nos dice? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Amén. Esta frase
se refiere a dignidad, ¿sí? Porque son dignas, dice estas vestiduras. Entonces aquí en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos hace la remarca justamente, para que andéis como es digno del Señor. Amén. Seguimos en el versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Un galardón adecuado para quienes rechazaron la corrupción de Sardis y un reconocimiento público por la fidelidad a Cristo nuestro Señor. Amén. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, recuerde que nuestro nombre está grabado en el libro de la vida. Si algo tenemos que tener en cuenta, que no debemos perder esos beneficios que tenemos como hijos o como pueblo del Señor. Amén. Seguimos. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al remanente fiel, que no temía, exaltar a Cristo, el Señor le promete que le confesará en el cielo, delante de mi Padre y delante de sus ángeles, lo dice. La confesión debe significar el reconocimiento de pertenencia mismo a Cristo Jesús. Y por lo tanto, han sido hechos aptos para participar de su gloria eterna. Amén. Y terminamos con el versículo 6 que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, no seamos oídos sordos. Como diría mi querido pastor, no nos hagamos los chivos locos. Hermano, ponga atención, abra su oído espiritual y escuche lo que está diciendo el Señor en estas palabras y en estos últimos tiempos. Cristo está por llegar. Cristo viene pronto, no lo olvidemos. Y aquí hay un mensaje en la iglesia de Sardis a que nos acerquemos rápido a arrepentirnos, pero también que corrijamos nuestra vida, que vivamos en santidad, que mantengamos nuestras vestiduras blancas. Amén. La iglesia de Sardis era culpable de una sorprendente aridez espiritual. Se asemejaba a una lámpara a punto de terminarse el combustible y por lo tanto estaba lista para morir. El remanente fiel, por lo contrario, recibe promesas maravillosas. Serán vestidos de vestiduras blancas, símbolo de la condición perpetua de la santidad de Dios. Segundo, andarán con el Señor, descripción de una comunión eterna con Cristo. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Y cuarto, los nombres serán confesados delante del Padre, ángeles, reconocimiento de fidelidad. Perdón. Esto hace que cada uno de nosotros entendamos que para nosotros, el remanente que ha quedado fiel y que no ha manchado sus vestiduras, hay una recompensa muy enorme. No cambiemos eso por nada del mundo, hermano. Le hago un llamado a que nosotros mantengamos nuestras vestiduras blancas. Amén. Con eso terminamos el mensaje a la iglesia de Sardis. Comenzamos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Nuevamente vamos a encontrar el destinatario, la descripción del Señor, y eso vamos a verlo en su deidad y en su humanidad, pero también vamos a ver la aprobación del Señor, la advertencia, la promesa y la invitación del Señor, y como último la exhortación. Dice el versículo 7 del capítulo 3, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Amén. Ahora, hagamos una pequeña reseña histórica nuevamente, así también para la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia, estaba ubicada en el valle del río Córamo,
cerca del paso que conduce a la principal ruta del comercio desde el río Meander al valle del Hermus, una amplia planicie junto al monte Timón. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C., de modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven. Situada a unos 56 kilómetros al este de Sardis y unos 158 kilómetros de Esmirna. Esta ciudad era víctima de constantes y devastadores terremotos. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal, y ese nombre fue en honor a su fundador, Atalo II, quien había recibido ese epíteto debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eumenes II, rey de Lidia. Aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña en el siglo I, adquirió importancia por su gran actividad comercial, por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos. Llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. ¿Sí? Como reseña histórica un poquito, hoy en día la ciudad de Filadelfia existe con el nombre de Al-Azhar en la ciudad de Turquía. Amén. Y Al-Azhar quiere decir ciudad de Dios. Eso como introducción para tener un resumen un poquito histórico de lo que es Filadelfia. Pero dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, en el versículo 7. Esto dice el santo y verdadero. Esta frase expresa dos atributos personales de Cristo. El Señor Jesucristo es el santo, en el sentido más absoluto de su palabra. No hay nada que decir, nada que agregar, nada que quitar. Él es santo y por los siglos de los siglos serás y seguirá siendo santo. Amén. El verdadero, en el sentido de ser genuino, ¿sí? Si algo tiene que ser verdadero, tiene que ser genuino. No tiene que haber doblez. Eso nos habla de una verdadera situación, literalmente, como se lo expresa aquí. Cuando somos confrontados por Cristo, nos enfrentamos no a la sombra de un bosquejo de la verdad, sino con la verdad misma. ¿Sí? Cuando nosotros nos confrontamos con Cristo, no es que nos confrontamos con algo que parece verdad. No, nos confrontamos con la verdad misma que es representada por Cristo Jesús. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo es el Mesías heredero del trono de David. Amén. Él es la llave, dice. Es aquel que abre porque es el único capaz y digno de dar entrada. El que cierra porque solo Él puede excluir de su dominio. Él puede abrir como Él puede cerrar. Si queremos hacer una línea paralela de lo que acaba de decir ahorita, también podemos decir, Él es el alfa y omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es el que abre o Él es el que cierra. Amén. Solo Él puede tener esas llaves para cerrar o abrir en sus dominios. Amén. También dice el versículo, yo conozco tus obras. Se refiere al conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. Recuerde que yo conozco tus obras comienza otra vez a repetirse en los versículos. Porque el Señor conoce todo de nosotros. O sea, nada, repito y vuelvo a ser redundante en la misma frase, nada está oculto debajo del sol. Él nos conoce al revés y al derecho, hermano. Amén. Entonces, dice, la frase expresa una declaración general
general sin especificar a qué obra se refiere. No se menciona ninguna crítica, ¿sí? Eso sí, se refiere solamente a un conocimiento íntimo. Yo conozco tus obras. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El texto dice literalmente, yo he dado, dicha expresión señala un regalo de la gracia del Señor. Equivale a decir, he derramado un don permanente. He puesto delante de ti una puerta abierta. Dios había derramado gracia abundante sobre esta iglesia de Filadelfia. La calidad de las obras de los creyentes de Filadelfia fue premiada por la gracia divina mediante la aprobación para mayores oportunidades. El regalo del Señor a los de Filadelfia consistía en una puerta que ha sido abierta y que permanecerá abierta. La puerta abierta tiene que ver exactamente con la oportunidad para predicar el Evangelio a pesar de la oposición de los enemigos de la fe cristiana o quizá con una amplia entrada en el reino del Mesías. Los cristianos de Filadelfia podían aprovechar la puerta abierta llevando el Evangelio a las regiones de Misia, Lidia y Frigia. El Señor da 3 razones en cuanto al por qué la iglesia de Filadelfia es digna de reconocimiento. Amén. Y tenemos las 3 razones. Dice, ¿por qué? Tienes poca fuerza. Y eso lo vamos a mirar. Dice, tienes poca fuerza. En la segunda dice, has guardado mi palabra. Los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad hacia la palabra de Dios. A pesar de las dificultades, las circunstancias no les había hecho alterar el contenido del mensaje. Y esto, hermano, es muy importante en este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante en este tiempo? Porque muchas veces vamos a ser confrontados con leyes, tal vez, que nos van a querer incitar a cambiar la palabra del Señor. Y tenemos que ser estrictos, tenemos que ser firmes, constantes, guardando la palabra del Señor, sin cambiar ni una coma, como dice él mismo en su palabra. Las leyes podrán surgir y ahí será lógicamente un ataque contra la iglesia, contra la verdadera iglesia, porque ahora podemos encontrar congregaciones en las cuales podemos prácticamente ver el mundo que está dentro de la iglesia y uno no entiende por qué y cómo es posible. Pero habrá iglesias que tendrán que mantenerse firmes en la palabra del Señor, sin doblez, sin titubear. La palabra será la misma, la palabra no cambiará. Todo puede cambiar, modas pueden llegar, pero la palabra siempre será la misma por los siglos de los siglos. Y la tercera razón porque la iglesia de Filadelfia es digna de reconocimiento, dice, y no has negado mi nombre. En una situación específica de prueba, los cristianos de Filadelfia se mantuvieron firmes y fieles en sus convicciones. Un llamado a mantenernos así como esta iglesia, guardando la palabra del Señor y sobre todo no negando el nombre del Señor. Tenemos que ser firmes en las convicciones que tenemos con Él. Después dice en el versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. El judío genuino, yo quiero que recuerde esto, es aquel que tiene la fe de Abraham. El verdadero hijo de Abraham no persigue ni al Mesías ni a sus seguidores. ¿Ok? Eso tenemos que tomar en cuenta antes de poder dar un mensaje que no sea verdadero. Y reconozcan que yo te he amado. El judío que ha perseguido y ha blasfemado a los cristianos aquí en la tierra, un día tendrá que reconocer que el Señor
ha amado al gentil. Y eso lo encontramos, recuerda que ya lo habíamos leído en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Reconocer que Él siempre ha estado ahí. ¿Qué nos dice el versículo 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor. El Señor reconoce y congratula a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. La promesa del Señor se expresa así: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una promesa de guardarnos, y lo dice el Señor muy claro. Afirma que los que han confiado en Cristo quedarán por completo fuera de la hora de prueba, cuyo objetivo es probar a los moradores de la tierra. Hermano, y dice, sobre todo quiero que retenga esto también porque es muy importante, que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, actuará sobre toda la tierra habitada. Pero de todo eso, nosotros dice que seremos guardados. El Señor quiere guardar a su remanente fiel, quiere guardar a su iglesia que se guarda en santidad, que ha guardado sus ropas, que no se ha contaminado y que vive en este tiempo esperando que Él venga en santidad. Amén. Y el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. He aquí yo vengo pronto es un acontecimiento rápido e inesperado, no necesariamente inmediato. Recuerden que ya habíamos visto esta parte en las primeras clases que tuvimos, en las primeras enseñanzas, del he aquí yo vengo pronto, que era no necesariamente inmediato, pero sí era urgente. Bien, Él viene, hermano, no lo olvide. Hay cosas que nosotros no podremos evitar. Él viene pronto, y si usted y tanto como yo no estamos preparados, nos quedaremos. Y yo me quiero ir al cielo con el Señor, y yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir en rectitud, y yo quiero estar alineado con la presencia de mi Señor. Amén. Así es que le invito a que usted tenga ese consejo a la iglesia de Filadelfia, y que nosotros podamos estar listos y dispuestos a la venida del Señor. Y dice el versículo 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Un candelero puede ser removido de su lugar, pero un pilar no. Usted puede mover en una casa todo lo que usted desee, pero el día que usted mueva una pilastra, la casa se le viene encima. Y cuando aquí el mensaje dice: al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, nos está dando una bella promesa diciendo que seremos parte de ese templo y que seremos inmovibles. No nos podrán mover, seremos parte, estaremos en el templo. No dice al templo, afuera del templo, no, estaremos en el templo de Dios. Eso es muy interesante, que seremos parte de ese templo como columna, como baluarte de lo que es el templo del Señor. Amén. Un nuevo concepto de Dios dice: escribe sobre el nombre de mi Dios. Es decir, todo lo que el nombre de Dios representa como es conocido por Cristo, será nuestro Dios el creador con relación a la nueva creación. Segundo, una nueva ciudadanía, el nombre de la ciudad de mi Dios. Amén. La nueva Jerusalén.
Dice, de mi Dios, es decir, de su originador y creador, todos los privilegios celestiales de la ciudadanía representados por el nombre es otorgado como un acto de gracia y serán nuestros. Dice, y mi nombre nuevo, un nombre lógicamente, el nombre nuevo de Cristo simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. Como vencedores, todos los frutos de la victoria representados por la triunfante venida de Cristo serán manifestados como nuestros. Amén. Hemos tocado el punto final de la iglesia de Filadelfia con el versículo 13 que dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelve y repite la misma frase a cada carta que se termina a cada iglesia. El que tenga oídos, oiga. No nos hagamos de oídos sordos. Es necesario que cada uno de nosotros podamos entender ese mensaje. La iglesia de Filadelfia era al parecer pequeña, tanto en número como en influencia. A pesar de eso, Cristo le anuncia que ha puesto delante de ella una puerta abierta. La puerta podría ser la de amplia entrada en el reino del Mesías o la oportunidad para que continuase dando testimonio a pesar de la oposición de los judaizantes. También el Señor promete que mediante el rapto sería liberada de la hora de la prueba, es decir, de los juicios escatológicos diseñados para la humanidad rebelde, incrédula, que está apegada a las cosas terrenales. Amén. Pasamos al último mensaje, que sería el mensaje de la iglesia de la Odisea. Amén. Nuevamente, dedicatoria, la descripción del Señor. En la descripción del Señor vamos a ver la firmeza de su carácter, la fidelidad de su proclamación, la preeminencia de su persona. Vamos a ver también la denuncia basada en la evaluación, la condenación de la autosuficiencia, la exhortación a la recapacitación, la advertencia a encarar la disciplina, la promesa al remanente fiel, el llamado a escuchar la voz del Espíritu como en último punto. Amén. Y dice así el versículo 14 del capítulo 3. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La ciudad de Laodicea fue fundada por Antíoco II en los años 261-246 a.C. y nombrada así en honor de su esposa Laodicea. Fue establecida como una base militar para proteger la frontera norte del reino Antonio. La ciudad estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, cerca de Colosas y Hierápolis, y a 192 kilómetros al sureste de Esmirna. Laodicea era favorecida además por su cercanía a dos importantes rutas comerciales imperiales. Durante el Imperio Romano, Laodicea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, bendecida con la tierra fértil del valle del río Liquio. La riqueza de Laodicea llegó a tal punto que fue capaz de soportar el costo de reedificar la ciudad después de ser destruida por un terremoto, sin necesidad de apelar a un subsidio a Roma. La iglesia de Laodicea fue probablemente establecida por algún discípulo de Pablo. Tal vez fue Epafras, cuando el apóstol ministraba en Efeso. La Biblia no registra que dicha iglesia sufriese persecución, graves herejías, ni que tuviera algún adversario. Tampoco se cita a un remanente, pero sí se menciona la tibieza general
y la indiferencia espiritual de dicha congregación. Por eso dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esta frase saturada, pero completamente saturada de enseñanza, Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia de la Odisea. Las características de Cristo enunciadas en el texto se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, firme en su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es el amén. Así sea. ¿Sí? Cristo es el amén a sus propias promesas. De ahí que sus promesas sean fijas, firmes, inconmovibles y de rígido cumplimiento. El segundo, fiel en su proclamación, el testigo fiel y verdadero. Tercero, preeminente en su posición, el principio de la creación de Dios. Cristo es la causa, cabeza y centro del universo. Esta descripción personal de Cristo constituye una censura del egocentrismo de los creyentes de la Odisea. Amén. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo y escudriña las obras de los creyentes de la Odisea. La inútil tibieza de aquella asamblea no escapa al escrutinio del Señor. El veredicto del Señor es que los de la Odisea no eran ni fríos ni calientes. Amén. El versículo 16 dice, el calificativo de tibio sugiere que hubo un tiempo en que los creyentes eran calientes, pero ahora se habían enfriado. ¿Por qué tienen ese calificativo de tibio? Porque lógicamente que tuvo que haber un tiempo que fueron calientes, que fueron fervientes en todo lo que hacían, pero llegó una cierta tibieza dentro de la iglesia que lo vamos a descubrir poquito a poquito en el estudio y vamos a darnos cuenta el peligro que constituye esta tibieza espiritual. Amén. Por lo tanto, tibio sugiere sin uso adecuado, sin eficacia. La advertencia del Señor dice de la siguiente manera, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esta situación sugiere rechazo con disgusto extremo. Amén. Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Tú dices, dice la palabra del Señor, lo que hoy se llamaría la autoestima de los creyentes de la Odisea era totalmente desproporcional. La Odisea manifestaba una vanagloria basada totalmente en su propia autoestima. Porque dice de la siguiente manera, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es una manifiesta declaración de su autosuficiencia. Hermano, iglesia, amigo que nos miras, si nosotros tenemos una autosuficiencia de nosotros mismos y pensamos que no necesitamos de nadie, como en este caso de la iglesia de Odisea, estamos haciendo a un lado a Cristo, el sacrificio que hizo Él, la vida misma de Dios sobre cada uno de nosotros. No somos autosuficientes, siempre vamos a depender de Él. Su mano, su vara y su callado nos guiará, dice su palabra. Amén. Dice, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea era desaventurada, miserable, un objeto de lástima debido a una triple condición. ¿Cuáles eran esas tres condiciones que tenían? Pobre, espiritualmente en bancarrota como mendigo que nada tiene. Segundo, ciego, irremediablemente incapaz de ver su propia condición. Y tercero, desnudo, sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. Hermano, pobre, ciego y desnudo,
tres características de una condición difícil de la iglesia de la Odisea. Una condición de lástima, se podría decir. Quererse sentir superior a los demás, hermanos, siempre ha sido parte de las dificultades del hombre. Pero también origen del pecado de Satanás, que quiso ser como Dios, quiso estar a la altura de Dios. Entonces, aquí vemos la iglesia de la Odisea, que era una triple condición de lástima, vamos a decir, pobre, ciega y desnuda. Amén. El versículo 18 nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El Señor no da un mandamiento, sino que hace una oferta de gracia aquí. Que de mí compre. El precio que la Odisea debía pagar era el abandono de su estado, de la condición que tenía al egocentrismo. La exhortación es que de mí compres. De mí, dice el Señor, pone en manifiesto el hecho de que Cristo era la única esperanza para aquella congregación. La respuesta al crítico problema espiritual de la Odisea y en cualquier otra congregación era establecer la correcta conexión con Cristo. Amén. La iglesia de la Odisea necesitaba adquirir tres cosas que lo acabamos de ver. Decía: por tanto, yo te aconsejo, en el versículo 18, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Tres cosas que tenía que comprar: oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza y su desnudez, y ungir sus ojos. Amén. Oro refinado, tal vez haya que aquí una referencia a la fe. Nuestra fe tiene que ser purificada. Solo la fe en Cristo podría enriquecer la vida de aquella congregación. Vestiduras blancas, ya lo hemos dicho, representa la santidad y la justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Y unge tus ojos con colirio. El colirio era un producto medicinal vendido en la escuela de medicina de la Odisea. Lo que el Señor ofrece a la iglesia de la Odisea, sin embargo, era el discernimiento espiritual a través de la unción del Espíritu Santo. Amén. El versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Recuerde, ¿qué nos dice el libro de Hebreos 12:6? Vamos al libro de Hebreos 12:6. Rápidamente nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. El padre que ama a su hijo de verdad no vacila en reprenderlo y castigarlo, si es necesario, para que regrese al camino correcto. Eso es lo que quiso decir aquí en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Comienza un arrepentimiento inmediato, hermano. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere tenerte en tu presencia como columna, decía, dentro de su templo. El versículo en el versículo, vamos a Apocalipsis, casi me pierdo. En el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. La expresión "he aquí" es una llamada de atención para contemplar algo poco común y maravilloso. Amén. Un rey que aguarde o que espera a un mendigo. Nosotros somos los mendigos, Jesús es el rey. Pero dice que Él, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y nos está esperando. Dice, ¿qué nos quiere decir con esto? Él llama con insistencia para tener comunión con aquel que oye su voz. Abre la puerta antes de que sea demasiado tarde. Aquí, a quien oye su voz y abre la puerta, Cristo le ofrece lo siguiente. Ponga mucha atención.
Primero, dice, entraré a él. Eso quiere decir, el que oye su voz y abre la puerta, él entrará donde él. Garantiza entrar por sí mismo en aquel que le abre la puerta. Amén. Segundo, dice, y cenaré con él. Esta figura señala a un acto de comunión en las tierras orientales. Compartir una comida era común para establecer lazos fuertes de afecto y de comunión. Allí habrá perfecta comunión con el Señor e intimidad y santidad. Amén. Y cenaré con él. Después dice, y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Este mutuo intercambio de camaradería describe la cercanía final de Cristo en esa cena de comunión como un resultado de la gracia soberana de Dios. Amén. Él cenará conmigo y yo cenaré con él. Amén. Versículo 21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, esta es una gloriosa promesa. No solo eleva al creyente de la pobreza a la riqueza, sino que le otorga un rango de realeza. ¿Por qué? Porque dice, al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. Cambiamos de rango, cambiamos de posición. Estamos pasando de un momento de pobreza, si se puede decir así, a un momento de riqueza. Y nos otorga un rango de realeza, porque vamos a estar sentados juntamente con Él en su trono. Así que como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el verbo he vencido enfoca la victoria de Cristo tanto en la cruz como en su resurrección. En su muerte y su resurrección, Cristo venció al pecado, a la muerte y al diablo. Su victoria fue rotunda y definitiva. Amén. Él hizo una obra perfecta, un sacrificio vivo y real para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna que Él nos promete. Voy a hacer un corto resumen de lo que hemos visto en el capítulo 2 y 3 para terminar. Apocalipsis constituye una unidad dentro de la estructura del libro, aunque deben interpretarse y ser comprendidas a la luz del mensaje total del Apocalipsis. Las 7 cartas son mensajes dirigidas a las 7 iglesias históricas que existían en Asia Menor y en las que Juan, el apóstol, tuvo un amplio ministerio. Dichas iglesias además representan 7 condiciones que han existido simultáneamente en cada siglo de la historia de la iglesia. Las cartas contienen, por lo tanto, exhortaciones, advertencias, recriminaciones, reconocimientos de que pueden y deben aplicarse a la iglesia del día de hoy. No debe perderse de vista, sin embargo, que el mensaje central del Apocalipsis gira alrededor de la segunda venida de Cristo y la consumación de su reinado glorioso. Este reinado será inaugurado personalmente por el Rey Mesías en su segunda venida. Amén. Yo quisiera terminar este mensaje a las 7 iglesias y este tiempo que hemos tenido con cada uno de ustedes, tal vez haciendo memoria de una canción de un salmista que decía: Cristo vino y a su iglesia se llevó. Hermano, yo soy convencido que Cristo viene pronto y que seremos la generación que no conocerá muerte. Y veremos muy pronto al Señor venir y llevarnos a su presencia. Yo le hago un llamado en esta tarde para que cada uno de nosotros tomemos conciencia, releamos cada mensaje de las iglesias, nos identifiquemos en las posiciones que nos encontramos y nos apresuremos a encontrar pronto arrepentimiento de urgencia para que estemos completamente alineados a la santidad y a la pureza que Dios espera de cada uno de nosotros. Con esta oración quiero darle gracias al Señor por el tiempo que me ha permitido entrar a sus hogares y poder estar presente cada martes
con esta enseñanza que ha enriquecido seguramente su vida como ha enriquecido también la mía. Padre, yo te doy gracias. Te bendigo en esta tarde, Espíritu Santo, porque tú has hablado a través de nuestras vidas y en nuestros corazones has sellado y has marcado una palabra, Señor, la cual queremos atesorarlo, Señor, y no queremos perderla de vista. Yo te pido, trae bendición a cada uno de aquellos que han tomado el tiempo de escuchar y de escudriñar tu palabra, Señor. Prepara sus vidas y prepara sus corazones para tu pronto regreso. En el nombre de Jesús te doy las gracias, mi Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y que sea hasta una próxima oportunidad. Amén.